Era un invierno excepcionalmente frío en el bosque, mucho más que cualquier otro que Mike recordara en sus años de vida en la cabaña. El viento soplaba con una fuerza aterradora, arrastrando la nieve en remolinos blancos que apenas dejaban ver a unos metros de distancia. Cada mañana, el sol aparecía débilmente, como si luchara por atravesar la espesa capa de nubes grises que cubría el cielo. Mike había pasado semanas en completa soledad, rodeado solo por el silencio ensordecedor del invierno y el ocasional crujido de los árboles bajo el peso de la nieve. Un día, mientras Mike recogía leña cerca del borde del bosque, escuchó algo que lo sacó de su rutina. Era un aullido profundo y melancólico, un sonido que se elevaba por encima del viento, haciéndole detenerse en seco. El aullido se repitió, resonando entre los árboles como una súplica desesperada. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío, sino por la tristeza que transmitía aquel sonido. El lobo estaba en problemas, eso lo sabía, pero también sabía que acercarse al lago en pleno invierno era una locura. Aún así, algo en su interior le decía que debía hacerlo. Rápidamente regresó a la cabaña, tomó una cuerda, su linterna y una manta. El bosque era implacable en invierno, y sabía que cualquier rescate requeriría preparación. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia el lago, sintiendo cómo la nieve crujía bajo sus botas. El viento aumentaba su intensidad, lanzando ráfagas heladas que le cortaban la piel. Mike siguió adelante, guiado únicamente por el sonido del aullido que se hacía más y más fuerte a medida que se acercaba. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegó al borde del lago helado. Allí estaba el lobo, atrapado en un agujero de hielo. El animal luchaba por salir, sus patas delanteras raspaban desesperadamente el borde helado. Mike observó con el corazón encogido. A pesar del peligro, no podía dejarlo morir allí, solo y asustado. Sin pensarlo más, ató un extremo de la cuerda a su cintura y comenzó a avanzar lentamente sobre el hielo. Cada paso era un riesgo, con el crujido constante del hielo recordándole lo delgado que era en algunas partes. A mitad de camino, el lobo dejó de luchar, agotado. Mike se apresuró, tirando la cuerda hacia el lobo, que apenas tenía fuerzas para morderla. Sintió cómo el peso del animal tiraba de él mientras el hielo se quejaba bajo sus pies. Con cada tirón, el miedo de que el hielo cediera aumentaba, pero no se detuvo. Finalmente, logró arrastrar al lobo fuera del agua, pero justo cuando pensaba que todo había terminado, el hielo bajo sus pies se rompió. El frío del agua fue un golpe brutal. Sintió como si cientos de agujas atravesaran su piel, paralizándole los músculos. Sin embargo, mantuvo la calma y se aferró a la cuerda con todas sus fuerzas, recordando cada lección de supervivencia que había aprendido. Consiguió salir del agua y, con una determinación feroz, arrastró al lobo hasta la orilla. El animal estaba temblando, pero seguía vivo. Mike no perdió tiempo y comenzó a cargarlo hacia la cabaña, sabiendo que cada minuto contaba. El camino de regreso fue una tortura. La nieve parecía más profunda, cada paso era una lucha contra el peso combinado del lobo y la ropa mojada que le pegaba al cuerpo. La cabaña, que antes le parecía cercana, ahora parecía estar a kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegó, sus dedos estaban entumecidos y su respiración era apenas un jadeo. Colocó al lobo cerca del fuego, lo envolvió en mantas, y empezó a masajear su cuerpo para devolverle el calor perdido.
Pasaron días sin que el lobo se moviera, pero Mike no se rindió. Le daba agua con una jeringa y lo alimentaba con caldo tibio. Finalmente, una mañana, el lobo abrió los ojos, observándole con una mirada llena de desconfianza y agradecimiento al mismo tiempo. Fue el comienzo de una lenta recuperación. Mike pasó semanas cuidando al lobo, estableciendo una rutina diaria en la que cada progreso, por pequeño que fuera, se celebraba con esperanza. El animal había comenzado a confiar en él, aceptando la comida de sus manos y dejando que le curara las heridas. El invierno comenzó a perder su fuerza, y la nieve se retiró lentamente, revelando el suelo helado del bosque. Mike y el lobo, que ahora parecía un amigo más que un animal salvaje, se aventuraban fuera de la cabaña para paseos cortos. El vínculo entre ambos había crecido, y cada vez que el lobo se alejaba, Mike temía que no regresara. Pero siempre volvía, hasta que un día, simplemente no lo hizo. Mike pasó horas buscando entre los árboles, llamando sin obtener respuesta. El lobo había decidido regresar al lugar al que pertenecía, y aunque le dolió, Mike comprendió que era lo correcto. Sin embargo, semanas después, algo inesperado sucede. Mike escucha aullar al lobo cerca de su cabaña una noche fría. Sale al exterior, y ahí está, el mismo lobo que salvó, pero esta vez no está solo. Detrás de él, se encuentra su manada, una familia de lobos que observa en silencio. El lobo que salvó se acerca, y en un gesto que Mike jamás olvidará, le roza la mano con el hocico antes de regresar con su familia y perderse en la noche invernal. Mike se queda de pie en la nieve, mirando al cielo estrellado, sintiendo que ha sido testigo de algo extraordinario, algo que va más allá de la comprensión humana. Sabe que su vida nunca volverá a ser la misma después de aquella noche en el lago helado, y comprende que, a veces, arriesgarlo todo por un acto de compasión no solo salva vidas, sino que también transforma corazones. Esa primavera fue diferente a todas las anteriores. El bosque, que siempre le había parecido hostil y silencioso, ahora le parecía un lugar de vida y esperanza. Cada rincón tenía un significado, cada sonido un eco de su experiencia con el lobo. Una tarde, mientras caminaba cerca del lago, vio una figura a lo lejos. El lobo estaba allí, observándole desde la distancia. No se acercó, pero Mike sintió una paz indescriptible. El animal estaba bien, y eso era todo lo que necesitaba saber. Años después, otros caminantes del bosque contaban historias de un lobo que aullaba cerca de la cabaña de un hombre solitario. Un lobo que parecía vigilar, proteger, como si aún recordara al humano que arriesgó con acento agudo todo por salvarlo en aquel lago helado. Mike sonreía al escuchar esas historias, consciente de que algunas leyendas tienen raíces en la verdad. Y aunque el frío invierno quedó atrás, la calidez de ese recuerdo perduraría por siempre en su corazón. Con el tiempo, el bosque se llenó de vida. El invierno se retiró, dejando paso a la primavera, pero Mike sabía que nunca olvidaría aquel invierno helado, cuando arriesgó con acento agudo su vida por salvar a una criatura salvaje. A partir de ese momento, la vida en la cabaña fue menos solitaria. A menudo pensaba en el lobo, y en cómo esa experiencia había cambiado su forma de ver el mundo. Había arriesgado su vida para salvar a una criatura que otros habrían ignorado, y en el proceso, se había encontrado a sí mismo. En el siguiente invierno, cuando la nieve comenzó a caer de nuevo, Mike se preparó como siempre, pero esta vez, sintió que no estaba solo.
Sabía que en algún lugar del bosque, su amigo seguía viviendo, y esa idea le daba la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Nunca más volvió a ver al lobo de cerca, pero cada vez que oía un aullido en la noche, sonreía, sabiendo que, de alguna manera, su historia juntos seguía viva en cada rincón de aquel inmenso y solitario bosque. Este acto de coraje no solo salvó la vida de un lobo, sino que también transformó a un hombre para siempre. A veces, arriesgar todo en nombre de la compasión es lo que realmente nos define como seres humanos. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en la próxima aventura, donde seguiremos explorando el vínculo entre el hombre y la naturaleza.